Un abrazo virtual a todos y todas. Bienvenidos a La Boca del Ciego. Decía Carl Gustav Jung: quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Esta pequeña y contundente frase bien puede ser el resumen del libro que tenemos para el día de hoy. Es la historia de una niña que a los 10 años se ve enfrentada a la muerte violenta de su padre, y este hecho la lleva a salir de ese cascarón y a enfrentarse con un mundo de criminalidad, de seres oscuros y maquiavélicos que la rodeaban y ella no lo había notado. La obra se llama Lo que no borró el desierto. Así desenmascaré al asesino de mi padre, escrita por Diana López Zuleta. Es un reportaje novelado autobiográfico que cuenta justamente la historia de esta niña, que es ella. Fue publicada el año pasado por Planeta, tiene 317 páginas y está dividida en 36 capítulos. Comencemos. El 22 de febrero del año 1997, en Barrancas, Guajira, fue baleado el concejal Luis López Peralta. Había tenido un éxito rutilante como concejal y muy seguramente sería el siguiente alcalde de su pueblo. Un paramilitar que no era de la zona se internó hasta su negocio y le propinó un balazo en el cuello. Lo debieron llevar al hospital de Valledupar porque en el hospital de este pueblo ni en ninguno de los otros pueblos que tuvieron que atravesar había los insumos necesarios para atenderlo. Así de que falleció desangrado. Diana en aquel entonces contaba con apenas 10 años y la muerte de su padre partió su vida. Nada volvió a ser lo que era. Debió guardar ese dolor en lo profundo de su alma y tan solo 20 años después pudo volverlo a enfrentar. Cuando ya era periodista y con la ayuda de otros periodistas y otras personas pudo enfrentar al asesino de su padre y llevarlo a prisión durante 40 años. Esta novela, este reportaje es fruto de investigaciones, de audiencias, de recopilaciones de entrevistas, es fruto de la lucha que tuvo que dar Diana para llevar a los criminales a juicio y luego a prisión. Es un canto a la justicia en este país donde la mayoría de los asesinos se jactan de la impunidad de sus actos. Luis López Peralta nació en Barrancas. Desde muy joven dejó los estudios y se dedicó al comercio. Su prioridad era conseguir dinero. Era alguien dicharachero, conversador, buena onda, muy dado a seducir mujeres, y eso hizo que tuviese 8 hijos con distintas mujeres. Con Neidy Zuleta tuvo una pequeña que se llamó Diana. Nunca pudieron hacer vida matrimonial debido a la promiscuidad de Luis y a las múltiples aventuras que tenía. Entonces eso hizo que la mamá de Diana lo hiciera a un lado. Sin embargo, jamás dejó de amarlo. Era una persona muy carismática, preocupada por los demás, y esto hizo que su desempeño en el consejo de la ciudad fuese muy destacado y lo perfilaba como un serio aspirante a la alcaldía en las siguientes elecciones. Cuando fue elegido concejal, un amigo suyo fue elegido alcalde. Su nombre era Juan Francisco Gómez, más conocido como Kiko Gómez. Pronto la amistad de estos dos hombres se resquebrajaría porque al concejal le correspondía hacerle control político al alcalde, y el control tenía que ver con fiscalizar los contratos, ver cómo se destinaban los recursos y el presupuesto y demás. Pronto el concejal Luis López empezó a hacer denuncias acerca de las irregularidades en los contratos y en el presupuesto, y eso hizo que el alcalde ordenase que se prendiera fuego a la alcaldía, justo al lugar donde se guardaban los archivos, y al desaparecer los archivos desaparecieron las pruebas que lo podían implicar en alguna irregularidad.
La siguiente denuncia que hizo el concejal fue acusar directamente al alcalde de haber provocado el incendio. Ahí se determinó la orden perentoria de muerte para el concejal. Los sicarios fueron traídos de Cesar. No le hicieron ningún tipo de advertencia, no le mandaron ningún tipo de comunicado. Sencillamente dieron la orden de matar y mataron. Lo hicieron frente a dos de sus hijos en un lugar en el que tenía un hotel. Allí le incrustaron una bala en el cuello, no era una herida mortal, pero no encontraron cómo detener la hemorragia y tampoco encontraron los suficientes insumos para atenderlo en este lugar, ni en ninguno de los demás pueblos que atravesaron hasta llegar a Valledupar. En el sepelio, Kiko Gómez, quien había sido el determinador, se paró frente al ataúd, dio sentidos discursos, lloró, llamó la atención del público, se compungió. En menos de un mes, la familia se enteró por los rumores que corrían en el pueblo que quien había mandado asesinar al concejal Luis López había sido el propio Kiko Gómez, quien decía ser su mejor amigo. No obstante que sabían esto, la familia fue incapaz de denunciar, fue incapaz de reclamar, fue incapaz de confrontar al asesino. Preferían guardar silencio, suplicaban a Dios que hubiese justicia, pero no estaban dispuestos a sacrificarse. Nadie lo iba a hacer porque conocían el enorme poderío que tenía Kiko Gómez. Sabían de su amistad con los paramilitares de Marquitos Figueroa, con los paramilitares de Jorge 40, con los paramilitares de los Génico, así de que nadie iba a enfrentar ese poder. Las investigaciones se dieron por concluidas en octubre del mismo año. El fiscal determinó que no había mérito para hacer ningún tipo de investigación y no se adelantaron ninguna investigaciones, no hubo inspecciones, no hubo testimonios, no hubo nada. Lo que sí hubo fue que a partir del año siguiente múltiples instituciones le ofrecían premios y reconocimientos a Kiko Gómez. La Universidad de La Guajira, el Congreso, el Ejército, la Iglesia le hacían reconocimientos de toda índole. Cuando él se hizo gobernador, determinó que Yandra Brito fuese la siguiente alcalde de Barrancas. Ella llegó a ser alcalde gracias a la ayuda de Kiko Gómez, pero cuando estuvo en la alcaldía no estaba dispuesta a permitir que el erario público se fuese a su causa, se lo tomaran él y sus paramilitares. Así es de que desobedeció las órdenes de Kiko Gómez e inmediatamente la amenazó. Si no entregaba el presupuesto, la iba a matar, a ella y a su esposo, como efectivamente luego lo hizo. La última advertencia se la hizo en la casa del Ñeñe Hernández, aquel que estuvo involucrado recientemente en las elecciones fraudulentas de Duque. Allí amenazó a la Chachi Hernández y le dijo: dile a tu amiga que se calle y haga lo que yo le mande o si no morirá. Yandra Brito desobedeció, primero le mataron al esposo, luego le mataron a su amiga la Chachi y finalmente 4 años después la mataron a ella misma. A este peligroso criminal es que se va a enfrentar una niña desvalida, una niña casi que insignificante para la envergadura del poder que tenía Kiko Gómez, Marquitos Figueroa y los demás. Esta niña será la que lo lleve a pagar 40 años de prisión. Podemos decir que el libro de Diana López se desarrolla en 2 niveles, uno externo y otro interno. En el nivel externo se plantea el drama que significa enfrentarse a la muerte del padre, al entramado de corrupción, de mafia y muerte que rodea Barranca, La Paz, La Guajira, etc. En el nivel interno está la crisis que experimenta esta niña desde los 10 años hasta cuando ya es mujer adulta y decide enfrentarse a este poder mafioso. Todo ese dolor que se ha venido incubando espera
aguarda por salir, clama el momento indicado por salir, y es justamente en la narración donde se revela. Vamos a analizar esos dos niveles ahora brevemente. La Guajira es un departamento que por su cercanía con Venezuela tiene unas características especiales. Allí abunda la corrupción política. Los políticos se han encargado de desarrollar proyectos personales olvidándose de la suerte de las comunidades. Es un lugar de salida de tráfico de sustancias prohibidas, pero además ha servido para traficar mercancías de Venezuela a Colombia. Recordemos que desde el gobierno de Chávez las mercancías allí habían estado subsidiadas. Eso quiere decir que se conseguían allí a muy bajo precio y entonces las traían y las revendían aquí al precio colombiano. Por lo tanto, había una altísima especulación y pues una mafia que hacía toda la ruta y el intercambio. Uno de las fuentes más fuertes de ese tráfico era el de combustible. A eso se especializó, ese es el negocio en el que se especializó Marquitos Figueroa. Entonces traían tanques y tanques y tanques de combustible desde Venezuela, combustible subsidiado a muy bajo precio, y lo vendían aquí a los precios pues normales del mercado colombiano. Por eso no se te haga raro ver a tantos mafiosos, a tantos paramilitares siendo dueños de bombas de gasolina y etcétera, etcétera, ¿verdad? A la par con el tráfico de combustibles, pues aparece también bandas dedicadas al tráfico de marihuana, al tráfico de cocaína, y aunado a eso pues aparecerá el paramilitarismo. Ese ejercicio de fuerza que pretende intimidar poblaciones enteras para que queden paralizadas y no puedan reaccionar, y de esa manera obedezcan los intereses de los capos, de los líderes de estas organizaciones. Entonces, por supuesto, las masacres son el pan de cada día, los asesinatos ocurren cada cuanto, pero son masacres y asesinatos que se ejecutan con elevada villanía, con elevado salvajismo para impactar la mente de los pobladores. El discurso de la seguridad democrática, que supuestamente estaba preocupado por combatir las guerrillas y librarnos del comunismo y todo eso, fue el parapeto magnífico para estas bandas delincuenciales que tenían el verdadero negocio de la droga, el tráfico de combustible, el desplazamiento de tierras. Entonces, aupados en ese discurso de la seguridad democrática, se convirtieron en unas fuerzas maquiavélicas que masacraban a campesinos, que masacraban a pobladores, que los desplazaban y luego se quedaban con sus territorios. Y ese discurso les servía de excusa perfecta. Estaban combatiendo un mal mayor, y entonces eso les permitía que las autoridades policivas, militares, judiciales, etcétera, fueran muy complacientes con estas organizaciones. Entonces el paramilitarismo, gracias a eso, se convirtió en el verdadero poder en caseríos, en rancherías, incluso en ciudades intermedias. Eran quienes mandaban, quienes decidían cómo se gastaba el presupuesto, cómo se hacían las contrataciones, cómo se conformaban los gabinetes. Ellos establecieron nexos muy cercanos con los poderes locales y regionales para erigirse en el verdadero poder de estas zonas. Recordemos, por ejemplo, partidos como Cambio Radical fueron los que le dieron el aval a Kiko Gómez cuando fue alcalde y luego cuando fue gobernador, pero Kiko Gómez no era una excepción, era la regla. Y como Cambio Radical, pues hubo innumerables partidos que hacían exactamente lo mismo.
Esto quiere decir que efectivamente en el terreno, en el territorio, se dio una alianza entre paramilitares y el poder político. A veces las dos cosas se unían en una sola persona, como en el caso de Kiko Gómez. Es decir, policía y el ejército brindaron la anuencia a los paramilitares para que ejecutaran sus fechorías. Eso está más que documentado, ¿verdad? A veces la policía y el ejército eran sencillamente instrumentos de estos poderes oscuros y funcionaban como operadores, ¿verdad?, de esos ejércitos. Sí, Juan Francisco Gómez, Kiko Gómez, es uno de tantos ejemplos que se pueden establecer de exactamente lo mismo. El periodista e investigador Gonzalo Guillén documentó más de 130 muertes directas de las que Kiko Gómez es responsable. Y solo ha tenido que enfrentar la justicia en 6 de ellas. Más de 130 muertes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que eran un poder aterrador y que la mayoría de personas no se atrevían a denunciar, a hablar, ni a decir nada. Por eso podemos entender que cuando Diana López se atreve a manifestarse como causa civil contra Kiko Gómez, su propia familia le deja de hablar, su mamá la regaña, sus tíos la regañan. ¿En qué lío se está metiendo, niña? Ella lo que quiere es justicia para su papá y los otros lo que quieren es que la niña esté viva, porque ellos saben que corre un enorme riesgo y que es preferible esperar a que haya justicia divina. Esta chica entonces saca fortaleza de su debilidad y se enfrenta a estos forajidos y entonces logra llevarlos a juicio. Para esta época también se está investigando el crimen de Yandra Brito, de su esposo y de una escolta. Entonces hay son como juicios paralelos que se están llevando a cabo, ¿verdad? Y entonces han logrado hacer que los juicios se desarrollen en Bogotá y no en Barranca y no en La Paz y no en Guajira, porque allí tienen cooptados todos los órganos de control y de poder, ¿verdad? Cada vez que hay una audiencia, de La Guajira llegan buses y buses de personas a darle respaldo a Kiko Gómez. Es una personalidad, es una vedette. Para esta época también está operando la Ley de Justicia y Paz, aquella ley que decía que los paramilitares que se reinsertaran podían confesar sus delitos y tan solo pagarían 8 años de cárcel. Entonces muchos paramilitares denunciaban a Kiko Gómez y cuando iban a hacer la denuncia en firme se retractaban. ¿Por qué? Porque Kiko Gómez les amenazaba a la familia, les mataba familiares y entonces los hacía retractarse. Y entonces Kiko Gómez estaba casi que seguro de que iba a salir bien librado, ¿verdad? Por eso desde La Picota seguía organizando muertes, seguía organizando mítines, seguía organizando marchas. Ustedes deben recordar cómo en uno de sus cumpleaños, allí en Barranca, allí en La Guajira, la gente se vestía de blanco como gente de bien que está tan de moda por estos días. Hacían marchas, hacían manifestaciones, iban cantantes a cantar y a decir lo bueno y lo noble y lo valiente que era Kiko Gómez y la falta que hacía para todo el departamento de La Guajira, y que le instaban a la justicia a que cesara la persecución política que sus enemigos tenían, dispuesta contra él. Recientemente un periodista del Canal 2 de la ciudad de Cali, en medio de una transmisión sobre los enfrentamientos que ocurrían en algún lugar de esta ciudad, en el marco del paro nacional que se está efectuando, dijo que en este país sobran los bravucones y faltan los valientes. Para él los bravucones son aquellos que tienen un arma y disparan a otro sencillamente porque el otro piensa, opina o actúa de una manera que va en contravía de lo que él piensa y actúa. Ese es un bravucón, un don nadie que
que piensa incluso en eliminar al otro y no siente ni la más mínima culpa. Un valiente es aquel que se enfrenta a esas megaestructuras de poder que pretenden aniquilar y destrozar las poblaciones. Entonces, bajo esa perspectiva, Diana López Zuleta es toda una valiente que, armada únicamente con las fuerzas de sus convicciones, se enfrenta a este terrible monstruo que es el paramilitarismo en La Guajira. En cuanto a lo que tiene que ver con el nivel interno del relato, podemos decir lo siguiente. La muerte de Luis López causó un resquebrajamiento brutal en la construcción de la personalidad de esta pequeña. No pudo exteriorizar el dolor, se lo tragó, y el hecho de callarlo, de silenciarlo, hizo que lo somatizara. Muy pronto su cuerpo va a empezar a tener ciertos síntomas, desmayos, alteraciones en el ritmo cardíaco, etc., hasta que más adelante le van a determinar que tiene una enfermedad que se llama disautonomía, que consiste en que el corazón no funciona regularmente y tiene ciertos fallos. Y para corregírselo deberán colocarle un monitor cardíaco. Es la manifestación de que la niña, a partir de ese hecho, quedó atorada, ¿verdad? Y que su cuerpo empezó a manifestar ese atoramiento. Desde cuando ocurrió lo de su padre, ella recurrió a hacer diarios, a hacer escritos, a hacer relatos, a hacer poemas. Es decir, desde ahí se vislumbraba la novela, ¿sí? Ya cuando es adulta y puede escribir y ha pasado todo el hecho y han pasado las audiencias y los culpables están pagando la recompensa por haber hecho el acto criminal, ella es capaz de sentarse a escribir. Y en ese caso, escribir nuevamente, pues evidentemente se transforma en dolor, ¿cierto? Escribir supone imaginarse nuevamente las escenas terroríficas, pero a su vez la escritura sana, la escritura salva, y es capaz de ponerse en paz consigo misma y con la memoria de su padre. Ella es como una suerte de Electra, ¿verdad?, que se encarga de ajusticiar a los asesinos de su padre para que su memoria esté tranquila, la de su padre y la suya misma. Jean-Luc Nancy es un famoso y reconocido filósofo francés que hizo una investigación de lo ocurrido en los campos de exterminio nazi desde el punto de vista de la representación. Según él, allí, en esos campos, se presentaban dos fenómenos inversos y complementarios: la suprarrepresentación y la infrarrepresentación. Para él, los alemanes crearon discursos que los suprarrepresentaban, es decir, que creaban una imagen superior de sí mismos frente a los demás. Por eso se inventaron el cuento ese de la raza superior, crearon imágenes como runas, como esvásticas, águilas, etcétera, para sentirse superiores a los demás pueblos que humillaban. Mientras hacían eso, los demás pueblos estaban infrarrepresentados. Y la infrarrepresentación pasaba por que los desnudaban, les quitaban el cabello, les quitaban el nombre, les impedían que tuvieran vida íntima. Recuerden que en estos campos no podían tener un espacio íntimo, debían defecar, mear, etcétera, en público. ¿Para qué? Para humillarlos, para aniquilarlos. Entonces, de un lado ellos se suprarrepresentaban y de otro lado infrarrepresentaban a los demás. Bueno, pues ese fenómeno justamente es el mismo que se da con los paramilitares. Los paramilitares, consciente e inconscientemente, entienden que deben crear imágenes simbológicas dentro de la mente de los que sobreviven a las masacres.
Por eso llegaban a los pueblos y no solo masacraban, sino que quitaban la cabeza, empalaban los cuerpos, jugaban fútbol con la cabeza, porque lo que estaban haciendo era justamente esos dos fenómenos. De un lado se suprarrepresentaban y de otro lado infrarrepresentaban al que sobrevivía. De esa manera se aseguraban que fueran incapaces de rebelarse, que fueran incapaces de ir a las autoridades, que no se atrevieran a denunciarlos, y etcétera, etcétera. Es por esa razón que una mujer, cuando ha sido violada, ha sido mancillada, ha sido ultrajada, difícilmente se va a atrever a denunciar, porque han creado una conmoción al interior de su cerebro que la han obligado a la infrarrepresentación, y cada vez que cuenta, cada vez que narra, cada vez que se expone en público, pues otra vez le va a doler. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera batalla que tuvo que pelear Diana fue al interior de su cabeza, porque ella estaba totalmente infrarrepresentada, y entonces tenía que convencerse que ella siendo tan frágil, tan diminuta, tan desvalida, tan aislada, podía enfrentarse a ese monstruo de 1000 cabezas y derrotarlo. Era tan difícil como convencer a una abejita que podía derrotar a una tropa de elefantes. La mayoría de habitantes de Barrancas, de La Paz, de Manaure, etcétera, de La Guajira entera, sabía quiénes eran los asesinos, cuáles habían sido las circunstancias de las muertes, los móviles de los crímenes. No obstante, no se atrevían a denunciar. El miedo era superior a la necesidad de justicia, pero además los paramilitares, estas bandas delincuenciales, tenían capturadas todas las instituciones, la fiscalía, los juzgados, la policía, el ejército, etc. Es decir, que los ciudadanos entendían que era una actividad inútil. Además, todo el mundo sabía, todo el mundo se contaba, todo el mundo murmuraba, ¿verdad? Como en Crónica de una muerte anunciada, recuerdan que todo el pueblo sabe que efectivamente van a matar a Bayardo San Román y nadie hace nada, o nadie puede hacer nada para evitar esa muerte. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Se sabía de antemano quién iba a morir, se sabía cómo lo iban a matar, y mucha gente callaba, y ese silencio pues evidentemente los convertía en cómplices. Por eso la dificultad interna de Diana es enorme, y sobreponerse a esa dificultad es exactamente un ejercicio de valientes. Lo que no borró el desierto es un libro tremendo. Es un libro que te puede ayudar a entender la historia colombiana de los últimos 20 años, porque lo que ocurre en el departamento de La Guajira es exactamente lo que ocurre en muchísimos otros lugares de nuestro territorio. Allí donde han caído miles y miles de inocentes, y donde sus familias han tenido que, estupefactas, guardar silencio ante el temor de nuevas muertes. Una de las peores herencias que nos han dejado más de 20 años de gobiernos de ultraderecha ha sido la pérdida de la democracia. La democracia debe consistir en la inclusión permanente de nuevos sectores, que cada vez más amplios sectores de la población puedan gozar de beneficios, de derechos. No, estos gobiernos de ultraderecha se han caracterizado por cercenar derechos y hacer que los derechos hoy sean exclusividad de un grupo, de unos pocos. Por eso los que se autodenominan gente de bien se creen con derecho de hacer determinadas cosas y que los otros no puedan tener esos mismos derechos. Y entonces ellos suponen que está bien matar al otro, excluir al otro, anular al otro, sencillamente por recalcar que ellos tienen determinados derechos. Llevamos más de un mes de protestas en las calles, los jóvenes siguen ahí, no se dan por vencidos, y las soluciones están lejanas. El gobierno no ha entendido que se debe gobernar para toda la población, sin exclusiones. Y lo que ha hecho es gobernar sencillamente para el grupo, para el partido político, para el presidente, para el otro que está por allí preso, recluido en una
finca y desde donde tuitea. Entonces las soluciones no se ven a la vista. Están igual que Kiko Gómez, que pensaba que bastaba con imponerle el miedo a una comunidad y que esta comunidad no iba a hacer nada y que solo con aterrorizarla era suficiente. No, cuando los pueblos deciden rebelarse, cuando los pueblos deciden cambiar el curso de la historia, ni siquiera el autoritarismo más feroz los va a detener. Lo que no borró el desierto fue la verdad. Esa fue la lucha de Diana, la búsqueda constante por establecer la verdad, por reparar la memoria de su padre, por dignificar a su padre muerto. Pero esa exactamente es la misma lucha de las madres de Soacha, ¿verdad? Ellas pretenden exactamente lo mismo que Diana y tantas otras víctimas que hay por ahí, tantas otras personas que día a día, indistintamente de las dificultades, se levantan a dar la pelea, a enfrentar la adversidad. Esa exactamente es la misma lucha de todos ellos. Por eso leer este libro es sencillamente magnífico, porque es el relato de muchos y muchos, de cientos y cientos que aguardan la oportunidad de tener justicia, de reclamar lo que les pertenece, de reclamar lo que nadie les ha dado jamás. Por eso sacan fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Ojalá de verdad se animen a leer este libro. Es la primera novela, reportaje que escribe Diana López y ojalá se siga animando a hacerlo porque de verdad que tiene muchísimas condiciones. La semana que sigue nos veremos con otro libro. Antes de concluir, recordemos nuevamente las palabras de Carl Gustav Jung que dijimos al inicio. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. 1000 abrazos.